Hola, soy Alberto Ferrer, doctor en psicología y terapeuta cognitivo-conductual. Y esto es Lidiando con la Mente, un espacio de difusión de salud mental que busca ayudar a las personas con sus problemas emocionales para que puedan lograr un equilibrio mental. Estábamos en el micropodcast anterior hablando de María. ¿Recuerdan ustedes? María era una persona muy insegura que creía que la gente la iba a rechazar. Si María utilizó, como en efecto lo hizo, el diálogo socrático, ella podría creer que no había tanta evidencia de que la rechazaran, aunque sí, en efecto, era una persona insegura. Es muy importante para María entonces cambiar esa idea de que es rechazable por la idea de que es insegura. Ese diálogo socrático le enseñó a María a que su interpretación inicial de que la rechazan, ¿sí? De que no la querían, de que nadie quería estar con ella, era una idea probablemente equivocada, era una idea que no tenía lógica, era una idea que no era útil y que no tenía evidencia. En este espacio, Lidiando con la Mente, en este micropodcast, voy a enseñarles a tener una actitud adecuada cuando nuestros esquemas y nuestros modos automáticos se activen, como en el caso de María. María, cuando aprendió a hacer crítica con la mente, como les decía ahora, utilizó la técnica del diálogo socrático. Ese es un paso muy importante que los seres humanos hacemos. Pero hay un segundo aprendizaje que es igualmente importante y es aprender a tener actuaciones efectivas ante la activación automática de nuestros esquemas y de nuestros modos disfuncionales. La conciencia de que un pensamiento automático disfuncional es ilógica, no es útil o no tiene evidencia, esa conciencia no lleva a que el pensamiento automático disfuncional no pueda volver a ocurrir. Es decir, esa conciencia no elimina el pensamiento automático disfuncional. Tendríamos que hacer otro aprendizaje y es, tenemos que aprender a no atender a nuestro esquema y nuestros modos disfuncionales. El diálogo socrático nos va a dar a nosotros la razón para no atenderlos, porque, como decía ahora, o es inútil, o no tiene lógica, o no tiene evidencia. Pero esa razón no va a llevar a que el pensamiento no pueda volver a aparecer. Es decir, a pesar de ello, los esquemas automáticos disfuncionales se van a activar. Cuando estos esquemas automáticos disfuncionales se activan, un ser humano siempre tiene dos posibilidades. O bien atender y dedicarse a ese esquema y a ese modo automático disfuncional, o bien no hacerlo. De lo que se trata entonces es que la persona aprenda fundamentalmente a no dedicarse a ese modo o esquema disfuncional. Este es un aprendizaje muy importante, ¿sí?, que las personas deberían hacer. Y para eso las razones ya las tienen claras, ¿cierto? Las razones están en el diálogo socrático. Cuando se activen estos esquemas o modos disfuncionales, es muy importante que la persona tenga en cuenta estas razones fundamentales. Una primera razón es que la persona debe saber, en este caso María, debe saber que su modo
o su esquema automático disfuncional de no ser querible, de ser rechazada, va a volver a aparecer. Es decir, la activación de ese modo o esquema disfuncional es automática y no depende de que María quiera o no quiera que esto aparezca. Va a volver a aparecer. Eso sería lo primero que tendría que tener en cuenta. Lo segundo que tendría que tener en cuenta es que ya María sabe las razones por las cuales ese esquema o ese modo disfuncional es ilógico, no tiene evidencia o no es útil. Esas razones justamente María las descubrió utilizando las técnicas del diálogo socrático. La tercera razón que debería tener presente María es que este esquema o este modo disfuncional es un pensamiento de mala calidad, que dedicarse a él lo único que va a hacer es incrementar sus pensamientos automáticos disfuncionales, incrementar su emocionalidad negativa e incrementar su conducta de evitación. Es decir, lo único que hará si se dedica a este esquema es terminar incrementando este esquema y seguramente terminar haciendo una conducta que no está de acuerdo con los objetivos fundamentales que ella tiene. Otra razón fundamental es que cuando se active el esquema, María tiene que tener claro que por todas esas razones no se va a dedicar a él. Es decir, no le va a prestar atención, ¿sí? Porque si se dedica a él, ¿qué va a pasar? Va a terminar reforzándolo. Esta es la forma fundamental como los seres humanos aprendemos a hacer actuaciones efectivas ante nuestros esquemas y modos disfuncionales. En la próxima temporada de Lidiando con la Mente voy a enseñarles algunos tips que pueden utilizar las personas depresivas. Vamos a dedicar unos micropodcasts a hablar de este fenómeno tan complejo que es el fenómeno de la depresión. Si este contenido te pareció útil e interesante, dale me gusta y no olvides seguirme para más contenidos sobre salud mental. Recuerda una cosa fundamental: aprender a lidiar con la mente es un acto de valentía.